Estimados seguidores de este canal y de estas conversaciones que hemos tenido en los últimos videos realizados con personas ligadas a la industria petrolera, tanto de Venezuela como a nivel internacional. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial, al ingeniero petrolero Jorge Zahía. Bienvenido, Jorge, a esta conversación que vamos a tener sobre la parte petrolera y gerencial y de política petrolera. Pero inicialmente quiero indicarles que Jorge Zahía es ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad del Zulia, la Luz, en 1973. Luego realizó estudios de posgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos en la Universidad Central de Venezuela. Por lo que Jorge tiene una experiencia de 51 años como profesional petrolero, dedicado en el inicio de su carrera a la parte técnica y gerencial y posteriormente a consolidar su legado como comunicador y divulgador en la rama de hidrocarburos. Jorge Zahía inició su carrera en la Corporación Venezolana de Petróleo CBP en San Tomé, en la cuenca oriental de Venezuela, durante los años de 1974 a 75, donde se desempeñó como supervisor e intérprete petrofísico de registro de pozos de aquella campaña que se realizó por parte del Ministerio de Minas e Hidrocarburos de perforación de pozos estratigráficos, lo cual sirvió de sustento para la evaluación inicial de los recursos de petróleo pesado de la faja petrolífera del Orinoco. En esa oportunidad, Jorge Zahía fue el petrofísico encargado de evaluar todos esos pozos, lo cual permitió generar los recursos y el conocimiento del petróleo pesado existente en esa faja petrolífera del Orinoco. Jorge Zahía también ocupó la posición de gerente de mercadeo y ventas durante 1992 a 1997 de la empresa Diamco, encargada de la fabricación de mechas de diamantes y PDC para la perforación de los pozos profundos en el norte de Monagas. Igualmente fue gerente de venta de la compañía Dresser Atlas, especializada en corrida de registros de pozos. Ahora bien, el legado principal de Jorge Zahía a la industria petrolera ha sido como comunicador y divulgador en la rama de hidrocarburos, como propietario, fundador, editor y escritor de la revista inicialmente Petróleo y Tecnología en los años de 1977 a 83 y de la revista Petroleum en su primera versión en papel, que aquí lo tengo, muchas de sus ediciones las tengo en mi biblioteca, y Jorge desde 1984 hasta la actualidad, que está siendo editada en formato digital, y ha sido un legado único en Hispanoamérica como una revista especializada en petróleo y publicada en idioma español. Gracias, Jorge, por asistir a esta conversación. Y inicialmente hay un aspecto muy interesante que a mí me gusta conversar en estos encuentros, que son primero los aspectos. Háblanos de ti, de tu aspectos personales, tu región de origen, tus estudios primarios, secundarios y universitarios, y luego continuamos con la pauta trazada relacionada con tu actividad profesional. Adelante, Jorge, y bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias, Julián, por esa introducción. Caramba, no sabía que yo tenía un currículum tan denso. Solamente quiero hacer dos aclaratorios. El programa de sondeo estratigráfico que realizó la CBP para el Ministerio de Minas y Hidrocarburos del 74-75 fue la segunda evaluación que se hacía de la faja.
Lo otro es que no fui el único petrofísico porque empezando el programa, cuando el programa ya estaba avanzado, se anexó Antonio Palagán, ingeniero raso que estaba saliendo de la universidad y juntos hicimos una llave supervisado por Jesús Cardoso, un petrofísico legendario que venía de esos petrofísicos de la CBP, el chino Jun, Hugo Lazarde, y eso nos entrenó bien y fuimos. Y lo otro es que primero fui gerente de ventas de la Dresser Atlas en el año 76-77, simultáneamente con Petróleo, y después fue que trabajé para Dian. Yo nací en Barcelona del Neverí y me crié, mi primera infancia fue en Cumaná porque yo desciendo de libaneses, los Sahía, radicados en Cumaná, y los Monna, no los Sahía Vendetel y los Monna más políticos y abogados y médicos establecidos en Barcelona del Neverí. Y mi primera infancia fue en Cumaná, aunque nací en Barcelona, después en Barcelona estudié con los salesianos en el Don Bosco, después en el Liceo Antonio Anzoátegui recién fundado, que competía el liceo tradicional, era el Cajigal, y en tercer año tuve la gran suerte de caer nuevamente en manos de los salesianos en el Liceo San José de los Teques. Ahí debo reconocer aquí que esa ha sido una parte fundamental de mi educación espiritual y mi educación moral. Realmente yo le agradezco a los salesianos esa enseñanza tan esmerada que nos daban de todo punto de vista. Graduado de bachiller, me fui para petróleo, hice mi carrera felizmente, me gradué en el año 73, me fui a trabajar a San Tomé de la mano del Pollito Rosales y mi jefecito inmediato es Rafael Cedeñito, que muchos lo conocen, y Lucho Peralta era el gerente era el gerente de producción. Estando en la CBP vino la nacionalización y realmente nosotros vivíamos prácticamente alquilados a las instalaciones de la Mene Grande, desde las casas, las oficinas, hasta las facilidades de producción. Teníamos nuestros tanques, pero cuando bombeamos iba a trampar y todo eso se nos cerró y no había actividad. Y ejecuté un cupo que tenía en la Universidad del Zulia. Y estuve allí, estando allí, me llegó la esposa de mi antiguo jefe a ofrecerme el cargo de gerente de ventas para la Dresser Atlas en, en el occidente. Era aproximadamente 3 veces más el sueldo. Estando también allí, di el paso más en falso de mi vida, pero que a la final Dios me lo premió, que fue dejar ese trabajo en la Dresser para dedicarme a petróleo y tecnología. Una revista incipiente, que lo que daba era pérdida, porque más bien nosotros teníamos que sacarnos plata del bolsillo para mantenerla, ¿qué tal? Así fue evolucionando petróleo y tecnología, petróleo y tecnología. En el año 83 realmente la sociedad hizo crisis por las dificultades económicas, por cierto, y quiero hacer una parte aquí. Ayer murió, bueno, el 28 de mayo, murió mi socio Jorge Ford, que es la persona que más influyó pues, en mi educación, porque fue el que me recomendó que me estudiara petróleo, que dejara mecánica, fue el que me sugirió la idea de la revista. Mira que Venezuela es un país petrolero tan importante y no tiene un medio de comunicación. Y de vuelta a Maracaibo, cuando empecé en la universidad, me relacioné de nuevo con Omar Uribe, que estaba haciendo la revista Respuesta con mucho éxito, fue premio nacional, y lo empecé a ayudar y aprendí cuál era la técnica para levantar texto, montar, diagramar, etcétera, etcétera. Y así nació Petróleo y Tecnología. Petróleo y Tecnología circuló hasta el año 83. En el año hizo crisis la sociedad, donde tuve que seguir y le cambié el nombre Petróleo y seguí con la misma gente y con las mismas deudas y con los mismos clientes. Y ya por allí, en el año 92, y me recuerdo clarito, después del golpe de Chávez, porque yo me iba antes del golpe de Chávez para Punta de Mata a correr mechas Dianco, que había sido un cliente mío y en verdad fueron las mejores mechas de diamante y de PDC hechas en Boleíta, Caracas. Eran increíblemente buenas esas mechas y los vi récords del norte de Monaga. En el Purrial 1, las mechas, yo no estaba con Dianco, pero en el Purrial 1, las mechas de 6 y un octavo fueron las que justificaron el hoyo. Las otras mechas estaban 48 horas rotando y perforaban medio pie, que tal. Cuando empezaron a meter las mechitas de diamantes de Dianco, hacían 6 pies por hora
3 pies por hora, o sea, se revitalizó la cuestión. Se terminó Dianco, se me compuso la cuestión en Petroleum. Petroleum comenzó a ser autosuficiente económicamente y en el año 80, en el año 2018 tuvimos que pasar a 2017, en octubre, de las ediciones impresas a las ediciones electrónicas por internet y la página web por razones obvias. Y ahorita estamos en un limbo, seguimos haciendo los newsletters que tú recibes, pero como digo yo, ¿no? Que el internet acabó con los impresos. Las redes sociales están acabando con el internet, la inteligencia artificial está acabando con todo. Y yo le digo a mi mujer, ¿y cuál es el futuro? Me dice, la telepatía, papi. Entonces el futuro es la telepatía, no vamos a necesitar nada. Pero lo importante, Jorge, es el legado que, como te mencioné, esta revista que aquí yo publiqué algunos artículos hace mucho tiempo, uno de los últimos que publiqué fue relacionado con la de incorporación de reservas en el bloque de aquí del norte de México, donde tuve la oportunidad de trabajar. Pero lo importante de esto es lo que queda para la historia, porque este es un documento histórico que ahí está para toda la vida y como centro de investigación. Y por otra parte, este legado de revista y que ahora está en digital, y en digital la veo más nutrida, con artículos, con videos, con toda la cantidad de información. Y aquí está también, espero que también Tú la hizo Socorro, la periodista sobre emérita, que en paz tu descanse, que Dios la tenga mano en la gloria. derecha en esta actividad. Conversemos acerca de tu obra, que es la revista Petroleum. Te lo voy a resumir. Ahora, uno no se da cuenta, Julián, cuando cuando uno está en el terreno, o sea, uno no se da cuenta. Lo que está pasando, el que está en la tribuna puede ver el juego mejor, pero ahora que tú estás mencionando lo que estás mencionando, realmente son unas 500 ediciones entre petróleo y tecnología y petróleo, no sé cuántas miles de páginas, y han sido realmente, hayan participado periodistas, incluyendo nuestra directora emérita, Zulay Socorro, que fue la que marcó la pauta, esa muchacha, una muchacha brillantísima, la mejor periodista petrolera y es anecdótica cómo nos conocimos Zulay y yo, pero bueno, entonces realmente sí es un compendio importantísimo. Nosotros tenemos más de 150 petroleros de alto nivel de América Latina, algunos fallecidos, otros vivos, que le hemos hecho entrevistas de fondo, vida y opiniones, se llamaba la sección que le inició Zulay. Y los reportajes de diario. Pues yo quiero rendirle un homenaje a Zulay aquí. Yo una vez fui a la imprenta universitaria en la Universidad del Zulia porque andaba buscando alternativas para imprimir. Yo siempre andaba buscando alternativas, no teníamos imprenta, buscando alternativas para imprimir, y ahí estaba Tomás y un amigo que me dijo, anda para allá, había que pagar, por supuesto, pero... Y llegué y en el puesto de Tomasi, donde él paraba su carro, había un carro estacionado. Yo creía que era el de Tomasi y como yo iba a hablar con él, me paré detrás de ese carro. Yo jamás, yo jamás tranco a nadie, yo soy pero cuidadosísimo con eso toda la vida, tal. Y cuando Tomás y yo fuimos al cafetín, nos tomamos un café, vinimos, ¿no? Y cuando regresamos hay una poblada como de 5 o 6 muchachitas, entre ellas Zulay, fúricas, furibundas, porque yo la tenía trancada, qué tal, que no sé, cúnchale, pero ustedes me perdonan, yo no sabía, qué tal. Y Zulay me abordó y me dijo que ya se estaba grabando y que ya cuando se dio cuenta quién era yo, que ella necesitaba una pasantía. Y dije, vámonos, claro que sí. Y desde ese día, Zulay marcó la pauta. Una vez fuimos, otra anécdota consular para ver la calidad de que era Zulay. Una vez fuimos a entrevistar a Caracas a Humberto Peñalosa,
que en paz descanse, que era mi gran amigo, amigo de mi familia, y lo habían nombrado director de Petróleos de Venezuela. Yo voy con Zulay a entrevistarlo. Después que entrevistamos a Humberto, yo tuve la grosería de solicitarle publicidad. Cuando llegamos abajo, Zulay me devolvió el grabador, me devolvió la libreta, me devolvió me insultó, me dijo, ¿cómo es posible estar cambalachando una entrevista por publicidad? ¿Qué tal? Que no sé qué. Desde entonces, doctor, te podrás imaginar la ética de nuestro trabajo es lo que nos ha mantenido por 47 años como el medio número uno. Jamás, jamás hemos cedido a ningún chantaje, ni por amistad, que soy tan devoto de los amigos, y mucho menos por dinero. No sé si comprendiste lo que te quiero decir. Sí, he entendido completamente y por eso también con la dirección que llevaba Zulay, por eso es que se ve la calidad técnica. En Sí, la parte de todas las publicaciones, entrevistas, artículos técnicos que se publicaban en la revista y que ahora están en digital con la misma calidad. En verdad ha sido, como te digo, ha sido tu legado principal. Ahora bien, ya que hemos hablado de la revista y de tu actividad como comunicador petrolero, ¿cómo ves, Jorge, la situación de la industria petrolera venezolana, y cómo serían sus planes para recuperarla? Por supuesto, cuando se recupere al país. claro. No, yo veo la industria petrolera venezolana brillante. En Occidente, en el mundo occidental, el petróleo más abundante, más barato y más confiable es el petróleo que está en Venezuela. La situación política de una gente que, cónchale, yo no entiendo. Yo sospecho por qué fue que abandonaron la industria petrolera, porque el negocio es otro. Daño mucho, pero yo veo, esto es un comentario aparte, pero yo veo el futuro de la industria petrolera venezolana muy brillante, sobre todo que ya esa matriz de opinión que se estaba tejiendo de la transición energética, que yo la bauticé hace mucho tiempo, la transgresión energética, no es posible. En el más reciente CERAWIP ya por fin hablaron pues de la multidimensionalidad de las fuentes de energía. Todas las fuentes de energía tienen su espacio dentro del cuadro energético mundial. Hace 2 semanas publicamos en Petroleum un proyecto de la Total Energy de $100 millones para darle una cocinita a gente en África y en la India. Una cocinita de gas, que es una bombona de gas con la cocinilla incorporada en el tope, en vez de la manguerita para cocinar. Y entonces iban a sacar no sé cuántos millones de personas, o a mil millones de personas de África y de Asia, de la leña, para llevarlo lo que ellos dicen, la cocina limpia. Así llaman el proyecto, la cocina limpia. Entonces, cuando uno dice que la leña es el 15, el 12% del consumo mundial de energía, entonces, ¿quiénes son? ¿Cuál es el interés que tienen? Un interés político, un interés, porque, mira, Biden, Trump, Petro, eso no saben nada de petróleo ni de fuentes de energía, pero apenas Petro llegó, canceló todos los proyectos de petróleo y gas de Colombia, y no sabe que el 80% de los ingresos de Colombia provienen del petróleo y el gas. Entonces está loco. Ahora, una cosa es esa, y otra cosa es minimizar, invertir el dinero en minimizando los efectos negativos de la quema de hidrocarburos, que no son tampoco el sol, papaíto. Es el principal responsable del calentamiento global, y tú lo has demostrado con las eras geológicas, que eso está estudiado. Eso no es un invento. Un invento es que un político se pare en una pared y diga, bueno, aquí no se va en el año 30, en el año 35. Te pongo otro ejemplo, y perdóname que me extienda un poquito. Cuando uno se pone a ver, Conoco está comprando a Marathon por 22 mil millones.
está el convenio de los 53.000 millones, es Chevron. Está el de Pioneer y Exxon por 74 millones. Y a ti hay, digo, ¿y en cuántos años esa gente va a amortizar esas inversiones para producir hidrocarburos? Es cuestión de equilibrar las fuentes eólicas, las fuentes solares, que no son energías, no son renovables, son estacionarias. Así es. Si no hay viento, como en plena COP, la que estaban haciendo en Glasgow, en Inglaterra, en plena COP de esas que estaban hablando de los hidrocarburos, no hubo viento en el Mar del Norte y tuvieron que activar en Inglaterra mismo, en el corazón de la COP, las centrales carboeléctricas. No hay peor calentamiento global, no hay peor cambio climático que el hambre, que los combustibles costosos. Así es, y me place mucho ese punto de vista que defiende Jorge y en el cual coincidimos, que yo he sido más frontal en ese sentido con las conferencias que he dado, en los cursos también que he dictado y en los artículos y videos que he publicado, que esto es la gran estafa del siglo XXI, lo del calentamiento global producido por la quema de combustibles fósiles. Y lo peor, y por eso fue que escribí aquel artículo y lo llevé a presentación en conferencia en el grupo VAPA, que fue las grandes amenazas que se ciernen sobre la industria petrolera, especialmente el anti-oil and gas. Y yo me decía, si esto lo aplican, el mundo se va a venir abajo hasta niveles por debajo de lo que era la era preindustrial. Y sí veo cómo mucha gente sigue esto como con pasión de defender al planeta y de defender todas las nuevas energías y conferencias sobre la transición energética y todas estas cosas, cuando veo que eso no tiene ningún basamento científico, como Correcto. no lo tienen muchas otras cosas que actualmente están expandidas por todo el mundo, como antibiología, como el aborto, antibiología como las identidades de género, la ideología de género, antieconomía como implantar obligatoriamente el uso de una tecnología sin el libre mercado, como la implantación y prohibición de uso de combustibles fósiles. Todo eso yo lo veo bien difícil, pero me gustó mucho la conferencia que diste sobre el resultado de la CERAWeek, porque ya no se está hablando de la eliminación de las actividades de la industria petrolera, sino que debe haber un paralelismo entre ambas fuentes de energía. Y eso es un paso muy importante, esa conferencia en la cual participaste. Sí, Ahora, no, perdóname que te interrumpa porque nombraste a CeraWeek. O sea, yo tengo mucho tiempo yendo a CeraWeek, conozco más o menos en el plano formal, en el plano ese comercial a Daniel Yergin. Y yo vengo leyendo a Daniel Yergin y Daniel Yergin sabe que la transición energética, el desplazamiento de los hidrocarburos, no puede ser ni en el tiempo ni en el espacio como está planteado. No lo dice porque es una cuestión política, es anticomercial que diga eso porque la gente, cónchale, la gente de la IA, Bertoli, no sé cómo te llamas, es un acérrimo de la puente. Y fíjate que es tan inteligente ese señor que le buscó el lema al Serahui de este año. Ahorita no me recuerdo si es multidimensional, pero es múltiple, sí, queriendo decir que las fuentes de energía son todas en un saco: petróleo, carbón, leña. así es. Es decir, ahí se ve reflejado
ahí se ve reflejado el retroceso de Venezuela cuando ya se había desaparecido ese uso, volvió y en todos los pueblos y hasta ciudades de Venezuela, como no hay gasolina, no hay gas, no hay combustibles, entonces se usa la leña como combustible, que eso lo usaban mis abuelos y bisabuelos, pero En la ruta de la empanada por sí, folclore, sí, porque no por la folclore. necesitan. Pero ese es un retroceso muy grande. Y sí, esa amenaza a la industria petrolera internacional, veo que sí, muchos investigadores, hombres petroleros ya se están dando cuenta que eso no va para ninguna parte. Eso es una falacia, una burbuja que pronto va a explotar. Ahora bien, Jorge, volviendo a la de la industria petrolera venezolana, ya en esta etapa final de este conversatorio, ¿cómo ves, cuál sería tu mensaje final relacionado con lo de la industria petrolera venezolana en la nueva etapa que se avecina en Venezuela? Mira, lógicamente tiene que venir, digamos, una apertura total. Pero yo digo que hay que tener mucho cuidado a los que propugnan privatizar PDVSA, qué tal, porque Venezuela es un país que tiene las instituciones muy débiles. Yo he propugnado y a mí me gusta más un esquema muy parecido al de Colombia, en donde la empresa estatal sea una empresa pública, independientemente de que el Estado tenga la mayoría de las acciones, como en el caso de Ecopetrol, Pero el socio mayoritario sería el Estado. el Estado, pero tiene un contrapeso, aunque sea socio mayoritario, tiene un contrapeso. Lo que veo con ese ejemplo de Ecopetrol es el ejemplo de Colombia, que el presidente de Colombia ha demonizado, satanizado a la industria petrolera, prohibió experimentos que se estaban haciendo o exploración que se iban a hacer con respecto a combustible, a explotación de Fracking. yacimientos no convencionales. Y prohibió también todo lo que es la exploración y explotación petrolera, por lo tanto ya esa es una compañía o una industria que va en picada en Colombia y es producto de que quien domina es el Estado. Y el Estado llega a cualquier persona sin mucho conocimiento, entonces viene y te destruye a esa empresa, como destruyeron la de PDVSA. Más bien, ¿no sería mejor pensar en el país más industrializado del mundo, donde el Estado no tiene nada, que es ahí donde tú vives, en Houston, la capital petrolera del mundo? El Pero Estado, yo vivo en Maracaibo, yo estoy circunstancialmente aquí en Houston. Si tú vives en Houston, no, yo vivo en Maracaibo. Lo que pasa es que las circunstancias se me picharon los cauchos y no lo he podido reparar y estoy varado aquí, ¿no? ok, sí, como yo también por acá, Ah, pero sí, el Estado exacto. no tiene compañías petroleras. Pero tiene instituciones sólidas. Entonces, esas instituciones sólidas y la más sólida de todas es los que cobran el impuesto. Eso es lo único. Entonces el Estado viene siendo el socio mayoritario hasta de tu salario, porque te quita el 35% si ganas más de tanto. Entonces, es cuestión de pensar. Lógicamente, como está Venezuela ahorita, tiene que pensar muy bien la cosa porque, o sea, Venezuela lo que pasa es que está desinstitucionalizada, está moralmente deshecha. eh, no es que, no es que digamos que María Corina y su gobierno tienen la varita mágica o la claridad de mente para saber lo que hay que hacer, no, porque tenemos gente que todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, pues, ¿no? Si tú te pones a ver nosotros los petroleros, cada vez que nos reunimos en esos webinars, bueno, cada cabeza es un mundo de cómo tienen que ser las cosas. Muy bien, Jorge. ¿Y cuál sería tu mensaje final, especialmente a los petroleros y a los venezolanos no petroleros, con este hito histórico que se viene?
pronto en Venezuela, en el cual se visualizan futuros cambios, tanto en la economía venezolana como en el devenir de la industria petrolera. Danos un mensaje final ya para concluir con este conversatorio. Oh, bueno, lo que yo haría, actuar de buena fe, dejar la codicia y la ambición a un lado, desterrarla de nuestra alma para siempre, ser un buen, ser un buen creyente de la religión que creas, pero un buen creyente de Dios, que todo te lo va a dar y que lo que tú tienes que hacer es el bien a los demás, porque todos tenemos el talento. En verdad, cuando yo me pongo a conversar, cuando yo escucho, Julián, te escucho a ti, escucho a los colegas, que no voy a nombrar a ninguno, pues, pero lo veo, digo, cónchale, qué suerte tenemos nosotros de tener gente tan preparada, gente tan tal, pero todo se estrella con el interés personal. O sea que es muy interesante lo que está sucediendo en Venezuela porque ya la gente perdió el miedo. Así es. Ya nadie le hace caso. Es el colmo de ver los personeros del gobierno las cosas que dicen y la gente se les ríe y tal. Y ya la transición comenzó, es inevitable. Muy bien. Gracias, Jorge, por tu interesante conversación que hemos tenido en esta oportunidad. Y a manera de despedida, vuelvo a reiterar el mismo mensaje que he pasado en las otras conversaciones, es que hay mucho futuro. Hay un futuro que yo digo que es un futuro luminoso, esplendoroso, próspero, de libertad para Venezuela. Y para la industria petrolera el futuro va a ser mejor, porque en esta industria que ha sido tan exitosa en los momentos en que estuvimos ahí trabajando y que sigue siendo exitosa a nivel internacional, va a levantarse de las cenizas en la cual está actualmente. Y yo considero que sí hay una gran oportunidad para que la industria petrolera, las industrias de todo el país que fueron saqueadas y fueron declaradas después de que fueron tomadas por el gobierno y ahora están quebradas, haya ese resurgimiento. Y el resurgimiento va a salir con la libertad. Libertad económica, libertad política, libertad jurídica y toda la libertad junta. Ahora bien, yo a esa Venezuela la veo con un crecimiento acelerado desde el inicio y se va a convertir en el centro de atracción para los inversionistas, para los venezolanos que estamos en el éxodo, como tú dijiste, estás en Estados Unidos y es como que si te hubieras pichado una llanta del carro y tuviste que quedarte ahí mientras estás varado. Así están la mayoría de los venezolanos. Cuando ese país y esa industria empiece a levantarse, ahí estaremos. Gracias, Jorge. Invito a todos los seguidores de esta conversación a que se suscriban al canal para que así tengan la oportunidad de ver toda la colección de videos que están ahí grabados, tanto videos técnicos relacionados con la industria petrolera, como videos desde el punto de vista gerencial y de política petrolera. Gracias, suscríbanse y seguimos en este plan de conversaciones con expertos petroleros y nos despedimos. Gracias, Jorge. Muchas Gracias a gracias. todos. Hasta la próxima oportunidad. Hasta Muchas la gracias, Julián, y gracias a tu distinguida audiencia.